quiero decirte que Ana Rosa Payán fue diputada federal, de lo que estamos platicando, diputada federal en el 88 contra Gaspar Gómez Chacón fue. Sí, y después de allá queda como alcalde Ana Rosa. Como alcalde Ana Rosa, que son en el 91, y creo que Ana Rosa y Renan son los únicos que han... Del PAN, sí. Del PRI también, no conozco. Sí, digo, por eso, los únicos que han repetido ha sido del PAN, como candidato, lo comentamos, el ingeniero Bea Rodríguez ya había sido alcalde, intentó y no lo logró. Y no le alcanzó, ¿no? Oye, ¿dónde dejas a los partidos, pues te podría decir pequeños, como el PES, Convergencia, Partido Verde, Fuerza por México o Morena? Mira, si nos vamos al tema de Morena, que todavía no sabemos quién es el candidato, Morena va a seguir influyendo el tema de que están en el gobierno federal. Va a influir por varias razones. Uno, el tema de que sigue siendo el arrastre del presidente, ¿sí? La aceptación del presidente. Dos, los apoyos que hayan podido entregar o los programas que estén entregando a nivel Mérida. No creo que él vaya a influir muchísimo, digo, no conozco a todos salvo a Ismael. ¿Tú eres ismaelista? Mira, es de mi generación, lo conozco desde hace muchos años. No creo que vaya a influir mucho el perfil. El anterior candidato, por ejemplo, de Morena a la ciudad de Mérida le fue muy bien. Fernando Shakur le fue muy bien, o sea, no podemos descartar que Morena pueda tener una buena votación sin llegar a ser competitivo junto con... Es decir, tú ves a un PAN y a un PRI disputando y a un Morena en un tercer lugar muy alejado. Un Morena en un tercer lugar alejado sin descartar que pueda tener buena votación y que pueda quitar votos, yo creo que más al PRI que al PAN. Luis Evia Jiménez, mi estimado Luis, ¿cómo ves tú esto? Bueno, me parece que, como bien dice Raúl, esta elección tiene este ingrediente peculiar para el electorado de la ciudad de Mérida, en razón de poner en el escrutinio, ¿verdad?, en la evaluación y en la calificación al desempeño del actual presidente municipal de Mérida, de Renan Barrera, y que por una decisión personal, una decisión que le permite el marco legal electoral vigente, pues presentará su intención de ser reelecto. Me parece que este ingrediente es un ingrediente muy interesante porque por un lado está el tema de la reelección, que si bien es una intención expresada y seguramente se materializará en los próximos días por parte de su partido político, en la figura de Renan Barrera, también está el factor que pudiera influir en la elección y que corresponde a los electores. Hay en este sentido habrá que identificar la percepción del electorado con relación al tema de la reelección. Es un tema que en diversos estudios de opinión en Mérida, en Yucatán, en el país, ha sido polémico, pero también estos estudios de opinión pública, en razón de indagar la percepción y el posicionamiento de la gente, pues nos marca un porcentaje alto de rechazo a esta figura de la reelección, que bueno, habrá que estar atentos en la evolución de la campaña para pues, materializar o no esta percepción negativa a la figura de la reelección, y en esos términos cómo se traduce en una votación, en este caso al gobernante que la pretende, que es Renan Barrera. Y por otro lado, se somete el actual presidente municipal en esta intención de reelegirse, pues al escrutinio y evaluación del electorado con relación a su desempeño. En este caso, en un tema estrictamente de estrategia política y electoral, surge se representa esta intención en lo que se llama la campaña de contraste, y en este caso el propio presidente municipal, buscando la reelección, pues establece las condiciones para un primer contraste. Y en el caso de Renan Barrera, con un periodo que no tiene esta responsabilidad, esta es su segunda ocasión que está al frente del Ayuntamiento de Mérida. Entonces yo creo que ahí los electores pues van a tener en la propia figura, en el propio desempeño, en la propia experiencia probada, en la propia capacidad demostrada o no,
por parte del actual alcalde, pues el primer elemento de valoración. Ahora sí que Kramer versus Kramer, ¿no? Tal vez el mismo, el propio alcalde pudiera ser su peor competidor o un elemento de contraste positivo. Con relación a los otros candidatos o precandidatos en este etapa, sin lugar administrativa o administración pública, un político que ha tenido también responsabilidades sumamente importantes en la vida política nacional, no solamente como secretario de Desarrollo Urbano del gobierno federal, sino también, no hay que olvidar que ha sido 2 veces presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, uno de las 2 cámaras del Congreso de la Unión, una persona que en su desempeño político pues ha privilegiado el consenso, el acuerdo político. Hay muestras públicas y evidentes de reconocimiento a su desempeño y a su trabajo de todas las fuerzas políticas representadas en un espacio tan complejo como es la Cámara de Diputados, y que acredita con esta experiencia probada y pública política y administrativa para poder aspirar a gobernar, a administrar la ciudad de Mérida. Me parece que en ese sentido presenta el PRI un candidato con experiencia, con formación, con capacidad para poder atender los retos de una ciudad tan compleja como la nuestra, como es la ciudad de Mérida. Y con relación a los demás aspirantes, bueno, me parece que son políticos. Podría yo hablar del caso de Herbé, el caso de Rodríguez, el caso de Víctor Cervera Hernández, que son gente que ha tenido también oportunidad de tener desempeño público y administrativo. Me parece que, y lo hemos dicho en los programas anteriores, que las características personales que ellos pudieran tener para presentarse ante los meridanos, para obtener su confianza y su voto, pues también va acompañado con el otro componente que hemos platicado, el de contar con estructuras partidistas que enfrenten de manera exitosa los procesos asociados a la campaña electoral y desde luego también las estrategias que dispongan. En el caso de la representante del Partido Verde, de Karina Pérez, no tengo el gusto de conocerla, pero entiendo que es una gente que, bueno, también ha tenido de una u otra manera intervención en tareas de administración pública y que, bueno, en este caso pues presenta el Partido Verde una figura no asociada a la actividad pero administrativa, y que en ese sentido pues tendrá ahí seguramente la oportunidad de presentarse a los ciudadanos como lo harán los demás. En el caso de Luis Herrera Alberto, entiendo que viene más de la iniciativa privada, una gente que ha tenido desempeño particularmente en esta actividad, y que, bueno, de igual manera pues estará presentándose para ante los electores. Y de nombre Nínive Zúñiga, que, bueno, se suma también a este esfuerzo, y bueno, pues allá también todos los estados, ¿no? Yo Morena para ti. Raúl dice que al PRI. Mira, yo no estaría hoy en condiciones para poder categóricamente afirmar a qué partido político pudiera tener una afectación la incursión de Morena, por una razón. Lo hemos comentado anteriormente, la elección del año 2018 fue una elección atípica que rompió con tendencias de los 2 partidos mayoritarios en Yucatán, que son el PAN y el PRI, de una tendencia sostenida de su votación, y que en el año 2018
ante lo atípico del resultado y lo atípico de la elección, hubo movilidad que creo que sorprendió en esa tendencia tradicional. Lo hemos comentado, de la elección del 2007, en la que la diferencia entre el candidato del PAN y del PRI fue de 1.501 votos en contra del PRI, a la elección en la que el PRI 2010 obtiene el triunfo con 11.000 votos de diferencia a favor sobre el PAN, y después de manera sostenida una diferencia que no rebasó los 18.000 votos, vinieron un boquete de votación que permitió que Morena, tener una estructura partidista como el PAN y el PRI, con el efecto atípico de la elección federal, le metió 113.000 votos a su candidato a presidente municipal. En el caso del PRI, yo te preguntaría, porque no creo que al PAN le vaya a quitar tantos votos, o a quién le quita votos, Convergencia en esta ocasión. Y me refiero porque pues quien coordina el esfuerzo de Convergencia para eso es una exgobernadora de Convergencia, de Movimiento Ciudadano. Es Ivonne Ortega, y su candidato, el candidato de Movimiento Ciudadano es Víctor Cervera. Claro. Mira, Ni te voy a poner el Hernández, nada más con el Víctor Cervera, pues. Bueno, la experiencia política, la capacidad política de Ivonne Ortega Pacheco, sin lugar a dudas. Pero Ivonne Ortega Pacheco no va a estar en la boleta de la elección en Mérida. Ahí será el esfuerzo, la capacidad que demuestre Víctor Cervera Hernández representando Movimiento Ciudadano. Y creo que eso es un tema que los electores lo tienen muy claro. Y creo que en ese sentido la evolución de lo que pueda o no atraer hacia esta candidatura de votos del PRI o eventualmente del PAN o tal vez de Morena, creo que corresponde, por un lado, a la capacidad de comunicación política del candidato, como es el caso de los demás, y por otro lado, la capacidad partidista en su estructura desdoblada en territorio para obtener los triunfos. No hay que perder el dato, no hay que perder de vista un dato. El caso de Mérida son 471 secciones electorales, las que se estiman tendrán en la configuración del mapa electoral en la próxima elección. 1.179 castillas se estima aproximadamente instalar para recibir votos. ¿Qué digo con esto? Que el ámbito de competencia va a estar ahí. Visualizamos Mérida en un conjunto, en un espacio territorial, pero que se circunscribe de esa manera, con más de 500 colonias que tienen características propias. El otro ingrediente, que de acuerdo a los últimos datos del INEGI, pues se estima que cerca de 300,000 personas han venido a vivir a la ciudad de Mérida de la última elección a esta, con una forma de pensar diferente, con una cultura diferente, con intención de voto y preferencia partidista diferente, y que vienen a Mérida y aquí van a ejercer muchos de ellos su votación. El propio, en datos de eso te cambia de alguna manera. El licenciado Fernando Balmes hace algunas semanas establece que aproximadamente se incrementa en este número de votantes que representan aproximadamente el 2% del total del listado nominal. Este 2%, si hipotéticamente votaran en bloque por el PAN, por el PRI o por cualquier otra fuerza política, pudieran representar el switch de la elección. Sí, estos son datos que van a estar ahí y que no nos permiten predecir, me parece, en este momento, o afirmar cuál será esta tendencia. Por eso yo hablaba del tercer componente que habrá que observar en la campaña, que es el tema de la estrategia. ¿Qué estrategia de cada uno de los partidos? Y cada uno de los partidos, aunque los datos sean los mismos, pero cada partido político, dependiendo de sus candidatos, de sus estructuras, tendrá que establecer estrategias diferenciadas. Oye, Raúl Arceo, estaba yo leyendo un texto del Financiero donde dice que cuántos partidos perderán el registro tras las elecciones del 2021. Y hay unos encuestadores que dicen de diversos lugares de México. La verdad es que muy interesante el texto.
Evidentemente el PRI y el PAN en Mérida no tienen ese problema, y me atrevería a decir que ni tampoco Morena. ¿Cómo crees que pudiera quedar Movimiento Ciudadano, Partido Verde Ecologista, Fuerza por México y el PES? Que estos partidos van solos porque precisamente no quitando el Verde Ecologista, que pudiera ir en alianza con cualquiera, los demás tienen que ir solos porque son nuevos. Allá yo coincido con Luis en el tema de que tiene que ver el candidato y la estructura, también la capacidad, la imagen que tenga el partido. En el caso del Movimiento Ciudadano y los demás partidos también es un tanto de en qué momentos, es como haciendo un símil con las empresas privadas, ¿no? ¿En qué momentos está la empresa? Supervivencia, para crecimiento, para tener ganancias, etcétera. En el caso, por ejemplo, del Movimiento Ciudadano, yo creo que el Movimiento Ciudadano es uno de los partidos que pueden ganar más en Mérida. ¿Por qué? Porque precisamente ahorita, a pesar de que Ivonne no va a estar en la boleta, sí va a atraer a mucha gente, y lo vimos la semana pasada con los candidatos a diputados. La mayoría eran gente que estaba en el PRI, gente que Ivonne jaló y que seguro deben tener una serie de redes. En el caso de Morena, lo hemos comentado, no tiene una estructura, porque esa estructura se sustenta en el gobierno, desde las estructuras gubernamentales. Yo creo que los que pueden sufrir más son los demás, porque son una incógnita. El Verde sabemos que siempre ha switcheado, siempre ha ido en alianza. Sí, pero por primera vez se va a medir solito. Entonces, el Verde, yo creo que Mérida, ya no tiene. El Verde ya perdió la credibilidad que pudo haber tenido con sus iniciativas ecológicas. ¿Sí? Yo creo que no le va a ir bien al Verde, tendrá su nicho, pero yo creo que no le va a ir bien. Yo creo que entre los jóvenes, el Verde es un partido que tiene mucho arraigo. Depende, yo creo que la propuesta y ahí sí valdrá el candidato. Sí es el tema del candidato, ¿no? Pero también la propuesta para Mérida, ¿no? Porque si vas a hacer propuestas que ya estén diciendo todos, no va a haber una diferenciación, ¿no? Y el Verde siempre se ha significado por temas ecológicos que nadie había pensado, ¿no? Y ahorita pues no hay. Luego Renan, y no es por tanto Renan por volvérselo a poner en bandeja de plata, no es para que meta Renan el gol, pero tanto Renan como Bill en las últimas dos administraciones han impulsado mucho el tema ecológico. Oye, qué bueno que entramos en esos detalles. Tú, panista, Luis, priista, pero Luis no estoy muy convencido con Renan, ¿eh? Ricardo Ramírez Marín, que no tenga acción nacional. Así pues es, en pocas palabras. Me parece que lo que no tiene Jorge Carlos es la carga de haber administrado esta ciudad todavía en 2 periodos que hacen que Renan sea expuesto, como decía anteriormente, a ese contraste de él mismo en su desempeño. Y el administrar una ciudad como Mérida, evidentemente, pues genera un desgaste, como cualquier ejercicio público, y el debate está acá, el debate está en Mérida, en los resultados que los meridanos han esperado de Renan Barrera en este periodo de administración, en el anterior, y que pueden o no haber sido atendidos o no. Por otro lado, también tiene esa carga de tener a la vista acciones de gobierno que hoy están... Oye, ya me estás poniendo qué tiene Renan, pues te dije, ¿qué tiene tu... Y esto, bueno, pues ahí tenemos hoy en una ciudad que tiene un presidente municipal que busca la reelección, pero una ciudad que tiene problemas que pueden no estarse resolviendo, o sí, depende de los ciudadanos cómo lo perciban, que pueden estar siendo afectados o no por obras que hoy se están realizando, como el caso del Paseo de Montejo, con un proyecto de vialidad que impacta en la vida de los meridanos, y eso puede influir. Eso es lo que no tiene Jorge Carlos con relación a Renan. ¿Qué sí tiene Jorge Carlos? Tiene una experiencia probada en la administración pública,
el haber tenido la responsabilidad. No me gustó el logo ese del peso completo y todo. Bueno, es parte de las estrategias de comunicación que pudieran dar. Yo creo que cuando tienes que explicar un logo. No. Porque antes sí estaba gordo el logo. Es que no. Pues el haber presidido, insisto, 2 veces la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, con el reconocimiento de las fuerzas políticas, de todos los partidos políticos, y que también hay evidencia pública, lo acredita como una gente preparada y formada para poder aspirar a gobernar esta ciudad. El tema de las estrategias, sin lugar a dudas, va a ser un asunto que va a estar, valga la redundancia, de manera permanente en la capacidad de cada una de las campañas. Y finalmente, insisto, el tema de la estructura partidista. Yo creo que en ese sentido, coincido con Raúl, va a ser una elección muy reñida, una elección con un alto nivel de competencia y va a ser una elección que va a obligar, y me parece de manera positiva, a los candidatos y a los partidos políticos a dar un rendimiento del más alto nivel para poder aspirar a concretar el triunfo electoral, ¿no? Y creo que ahí, pues el PRI cuenta, en atención a tu pregunta directa, cuenta con un candidato de peso, con un candidato de capacidad política, con un partido político estructuralmente bien armado, bien integrado, y que está afinando una estrategia que sin lugar a dudas va a generar opinión con relación al ejercicio, al desarrollo de las actividades propias de la campaña política. Oye, dentro de todo esto, yo le preguntaría entonces a Raúl Arceo, oye, Raúl, ¿qué tiene tu candidato o tu precandidato, Renán Barrera, que de alguna manera lo haga mejor que Jorge Carlos Ramírez Marín? Bueno, de entrada que no es del PRI. Sí, ya empezar. Así me gusta. Eso. Que es calificada en el país como uno de los mejores. Tan es así que está viniendo mucha gente a vivir acá por temas de seguridad, por temas de ecológicos, por temas de cercanía, etcétera. La ciudad que tenemos ha sido, para bien o para mal, yo creo que más para bien que para mal, obra de los gobiernos del PAN. ¿Sí? Tuvimos oportunidad, tuvimos porque pues, fue una oportunidad que se dio a la ciudadanía de optar por el PRI 2 años. Y yo estando en la Ciudad de México en ese tiempo dije, no creo que en 2 años el PRI pueda, y no el PRI, sino el gobierno emanado del PRI le vaya a dar en la torre a las finanzas de la ciudad, ¿sí? Y en 2 años le doy la torre a las finanzas de la ciudad y a los servicios públicos de la ciudad. Reconstruirlos, uno de los méritos que tuvo Renán cuando entró la primera vez, fue reconstruir lo que se había complicado con los servicios públicos. Nadie le regatea, y le reconozco a Luis, la trayectoria que ha tenido Jorge Carlos en el ámbito legislativo. Creo que es reconocido, yo creo que es su medio donde se mueve él como pez en el agua, en el tema legislativo, en el tema de debate, en el tema de oratoria, tiene muy buena retórica. En el servicio público ya directo sí tuvo, yo me acuerdo que tuvo algunos problemas con Sedatu cuando sale en un tema de allá de Guerrero. Oye, pero dime una cosa, los temas que traes, que dices que trae el PRI cuando fue gobierno en Mérida, ¿es más percepción o realidad? Y te pregunto eso. Es una realidad. ¿Hubo denuncias? Yo te la puedo comentar, no, sí hubo. Yo te la puedo comentar cuando participo en apoyando a Renán al inicio de su primera administración, de su primer gobierno. Mato estaba en todas. Y lo que se dejó,
Digo, lo que se deja en los servicios públicos, te lo dice la misma gente de servicios públicos y los sindicatos que estuvieron, fue un desastre. O sea, no sé, en Servilimpia... ¿Y tú crees que eso va a tener un peso en la campaña ahorita? Sí lo tiene. Digo, Mérida está calificada como actualmente y Renan como uno de los mejores candidatos. Digo, uno de los mejores alcaldes. También candidatos. Y te voy a decir, una de las cosas cuando decían, oye, que Cecilia va de candidata, yo decía, el PAN no va, si es una designación directa, el PAN no va a hacer un lado a uno de sus mejores alcaldes, uno de sus mejores activos como alcaldes, para meter a uno que pudiera ser buena candidata, pero que no está aprobada en el ejercicio público como alcalde. Entonces sí, te digo, ¿qué atributos tiene Renan? Bueno, conoce la ciudad, es una ciudad cada vez más complicada, conoce los retos que tiene la ciudad. Yo creo que hay proyectos que se están quedando inconclusos. Coincido también que el timing de hacer obras en la ciudad puede ser complicado y sobre todo en lugares tan visibles como pasó en Montejo. No sé si eso se habrá comunicado de la manera adecuada con todos para que eso no influya en la molestia de la gente a la hora de tomar decisiones. Entonces yo creo que si hay no solamente una experiencia buena de gobierno por parte de Renan. Oye, como diría el filósofo Gómez Chi, ¿qué peso van a tener ya le dimos categoría. La conformación de las planillas en la propia campaña? ¿Qué peso van a tener? Es decir, ¿van a acompañar a tu candidato o no lo van a acompañar? En el caso del PAN, ahorita me vas a decir, Raúl, ¿va a cambiar esa planilla o va a ser la misma que hay ahorita? Bueno, antes de contestar eso, si me permites, para comentar también en el sentido de lo que planteaba Raúl hace un momento. Yo creo que ahí es un tema evidentemente de percepción y él nos ha expresado su percepción con relación al desempeño de Renan y con relación a ese periodo en el que el PRI gobierna y en opinión, como ha expresado Raúl, bueno, hay esta situación. Es tanto como la percepción que yo tengo, que es diferente. Para ello, por ejemplo, las condiciones en las que hoy están los servicios públicos en la ciudad son verdaderamente desastrosos. En la ciudad de Mérida, por donde podamos movernos, vamos a encontrar maleza, vamos a encontrar parques descuidados, vamos a encontrar que toda esa infraestructura urbana de colonias, de comisarías, están verdaderamente en condiciones lamentables. Es tanto también como decir que una obra de la ciudad de Mérida, de los meridanos, polémica tal vez, en el periodo que la desarrolla la administración que tuvo el PRI como responsabilidad, que es el Paso Deprimido, hoy esté abandonado, hoy esté sin falta de mantenimiento, que bajo los argumentos de un tema pluvial, pero la realidad es que es una obra que este ayuntamiento no le ha dado sostenimiento ni mantenimiento para que siga siendo un espacio público, una vialidad que facilita la movilidad en la ciudad y que, por cierto, en un medio de comunicación muy importante de Yucatán y la ciudad de Mérida se presenta un estudio donde se reconoce que en términos de vialidad esa es una obra que ayuda a la movilidad de la ciudad. Se estima que alrededor de 37,000 vehículos diarios eran utilizados en esa vía y que hoy no hay. Esa es una muestra de lo que no ha hecho este ayuntamiento, que es darle mantenimiento a una obra de beneficio de los meridanos. Podríamos hablar también, en el caso del centro histórico. Un centro histórico que no ha sido ordenado, un centro histórico que sigue teniendo problemas de movilidad, un centro histórico que hoy enfrenta, bajo las condiciones de la pandemia, una condición de movilidad que no resolvió el tema. Y tú cerrarías el centro. Complicación. Yo lo que estoy poniendo aquí es que son elementos no, es que después que los ciudadanos van a contrastar y que tienen que ver, con todo respeto, más allá de la opinión de Raúl, más allá de mi opinión, es la opinión de hoy un buen número de meridanos que tienen que caminar 1 o 2 kilómetros para ocupar un medio de transporte para llegar a sus centros de trabajo. Ese es un tema que está más allá de la percepción de Raúl y mía, está en la percepción de los ciudadanos. Hoy está el tema de los comerciantes del centro histórico, que en un problema de resolver la movilidad por la pandemia generó inmovilidad
en la actividad comercial que está ahogando a los empresarios del centro histórico. Es el caso de un proyecto que pues parece tener un sustento de agilidad vial y facilitar temas de movilidad, como es la ciclopista en Montejo y prolongación de Montejo, que está generando problemas de vialidad, que está generando problemas de actividad comercial con los negocios de la zona, y que son elementos, que es lo que yo decía al inicio, que más allá de lo que puedan ser o no, exacto, están ya en el contraste de la gente. Entonces yo creo que ahí va, y algo interesante, y creo que, si me permiten decirlo con todo respeto, el contraste de esta administración del año 2010 al año 2012, ahí está. Hoy ya han pasado 2 administraciones y en ese ciclo de los procesos administrativos, ahí están, ya ha habido tiempo de corregir cosas que probablemente para los ciudadanos no estén corregidas, pero eso al final de cuentas son los elementos de valoración de un electorado que pues va a estar atento, va a estar observando el desempeño, y por eso hablaba, aquí lo interesante que no tiene, y que sí, que no tiene ninguno de los candidatos, a excepción de Renán Barrera en su reelección, es que el primer contraste que van a hacer los ciudadanos es con relación a él mismo. Por eso es Kramer versus Kramer. Oye, Raúl, a mí me... ahí va lo de las planillas. Es que me enseñó don Pepe Toraya que cuando te dicen con todo respeto es que te van a mentar la madre. Entonces, les ofrezco ser breve. No lo digo yo, son las encuestas, diversas encuestas ponen a Mérida como uno de los mejores lugares para vivir a nivel internacional. Tú me dirás, oye, las encuestas se pueden trucar y los premios se pueden comprar. Sí, los rankings también se pueden, depende de quién, ¿no? Pues Mérida es la única ciudad que ha tenido capital americana de la cultura 2 veces en el mundo, en Latinoamérica. Los rankings se compran, los premios, sí, estoy de acuerdo, ¿no? Pero tú mismo me dijiste, oye, sigue viniendo gente a vivir en Mérida, está creciendo el padrón, hay gente de fuera, etcétera. ¿Por qué? Por la calidad. Eso es preocupante. Por la calidad de vida, ¿sí? Mérida ya es multicultural, ya tienes una Mérida multicultural. Los que tú comentaste, yo he sido crítico también aquí, estando Renán y estando algunos funcionarios, tanto del gobierno estatal como municipal, respecto a las problemáticas de Mérida. Para mí, uno de los problemas principales es el transporte, que eso está en manos, bueno, tu hermano tuvo la oportunidad de ser director de transporte. Uno de los problemas principales que y que está en manos del gobierno estatal, no del municipal. Antes el gobierno municipal solo autorizaba tarifas, ya después ni eso. Y el tema del centro histórico, el PAN ha sido el primero que empezó con el tema de la recuperación del centro histórico. Los planes que hay ahorita de modificación de paraderos y todo, y de maceteros, eso fue completito del gobierno del estado, no sé qué tanta injerencia tuvo Renán. Y el tema donde concuerdo que va a ser un tema de campaña importante va a ser el paso deprimido. Sí, va a ser un tema de campaña tanto para uno como para otro, ¿no? Sí, lo van a manejar los dos. Yo creo que, bueno, todos lo van a manejar, tanto para decir si lo cierran o si se le dio mal mantenimiento, ¿no? Oye, por parte de... Vamos a empezar contigo lo de las planillas y después vamos con Luis. ¿Las planillas van a arropar a tu candidato? ¿No lo van a arropar? ¿Es más el candidato que no está sobrado, tan sobrado el candidato que no necesita a los compañeros de la planilla? ¿Va a ser una planilla diferente? Me está diciendo aquel filósofo que comenté que Renán había comentado que no va a ser la misma planilla. Sí, digo, no puede ser la misma planilla porque algunos están yendo en el caso de Jesús de Bayote. Va como candidato a diputado. Va como candidato a diputado, no sé quién más. Pérez Bayote, perdón. Va candidato, entonces no puede ser la misma planilla. Nunca estará sobrado el candidato, a pesar de que es Renán la tercera vez, a pesar de que es Renán muy conocido, yo creo que nunca estará sobrado. Y más en esta pandemia vas a tener que hacer estrategias diferentes para llegar al electorado, y allá los candidatos a regidores que acompañan la planilla pues tendrán que hacer un soporte.
Uno, para darse a conocer, habrá algunos que por primera vez estarán en un cargo público, y también para apoyar la candidatura. Mérida es cada vez más grande, llegar a todos los lugares, ¿no? Entonces obviamente sí va a estar cobijado. No sé quiénes vayan en la planilla todavía, eso no ha salido, pero indudablemente que a lo mejor no van a tener un protagonismo como sí lo va a tener el alcalde, pero obviamente la chamba territorial, la chamba de redes, etcétera, seguro que sí lo van a tener. Oye, Luis, ¿van a arropar a tu candidato? Sí. ¿O tu candidato es tan grande que...? No, claro, sin lugar a dudas y tiene... Oye, y otra cosa, y que me digas también, ¿cuáles son las posiciones más importantes de la planilla? Obviamente el primer regidor, que es el alcalde, pero hay síndico, etcétera. Síndico y secretario. Bueno, secretario. exacto. Importante. Pero, respuesta concreta para que yo tenga todo espacio para volver a la réplica. Oye, primero, desde luego, la estructura de... Vaya, por fin se está poniendo. por fin. La estructura- ya vi cómo entender esto. La estructura de acompañamiento, Era puro y voy a poner, si me permiten, con los tres elementos somos compartidos. Uno, la estructura, lo asociado al candidato, desde luego, va en un trabajo, en un arropamiento con quienes integrarán la planilla, y en el caso del PRI, estará seguramente buscando el partido con su candidato en Mérida, cuadros y figuras que tengan una representatividad capaz de arropar, de fortalecer, de generar en conjunto desde la campaña lo que es el cuerpo edilicio. Finalmente, la figura que todos ubicamos es del presidente municipal o del alcalde, pero en términos edilicios es todo un cuerpo colegiado que se presenta con una planilla. De hecho, en términos de la acreditación ante el órgano electoral es de la planilla, que tiene un primer regidor, y atendiendo a tu otra pregunta, los más, todos siendo iguales, de pares, con excepción del primer regidor, que ocupa la responsabilidad administrativa del ayuntamiento, el síndico, que es quien en el cuerpo edilicio representa el órgano o la figura de fiscalización hacia adentro de los trabajos administrativos del alcalde, y el secretario de la comuna, que es quien se encarga de, todo el orden jurídico y normativo. Básicamente serían las tres en igualdad de condiciones de pares. Okay. Y si me permites, déjame retomar al tema de los todo parámetros. El tiempo, Luis, otra vez. No, que la estrategia. Fíjate, en este caso paradójicamente, y lo voy a decir con datos, y es cierto, sin lugar a duda, Mérida ha sido reconocida con diferentes premios, distinciones. Recuerdo que una de ellas que fue reconocida como la ciudad mediana de mejor calidad para vivir. ¿Estamos de acuerdo? Y algo curioso que uno de los elementos que fundamentan este otorgamiento o esta distinción son dos. Uno, el Museo de la Cultura Maya, ese tan criticado y señalado, realizado por un gobierno estatal priista, y que fue uno de los indicadores para darle esa calificación a Mérida. La otra tiene que ver con el tema de la calidad de vida, y el indicador número uno es la seguridad. Y la seguridad en la ciudad de Mérida, el 1% le corresponde al ayuntamiento de toda la ciudad. Todo lo demás es responsabilidad de la seguridad pública estatal. Son dos elementos, que emanan de acciones de política pública del gobierno del Estado y que se asocia a Mérida. Ese no es mérito estrictamente del trabajo del ayuntamiento. Ese es un mérito del trabajo estatal que tiene que ver e influye en una ciudad como Mérida, en un estado como es Yucatán, que la capital representa poblacionalmente cerca del 50% del total. O sea, el estado de Yucatán tiene una ciudad, que es la capital, y tiene 105 que reúnen el 50%. Sin embargo, el referente, desde luego, de distinguir a Mérida en esos términos no tienen que ver con política pública municipal. Por ejemplo, el desarrollo de la zona centro de la ciudad, el llamado distrito gourmet o de restaurantes, ese es un proyecto de política pública de gobiernos estatales que tienen un origen desde Ivonne Ortega, Rolando Zapato, con una continuidad que hay que reconocerle a la actual administración, pero que está asociado a políticas públicas estatales, no municipales. Y yo creo que ahí es otro elemento que también los ciudadanos tendrán que estar informados, porque así como hemos comentado, Raúl, Rodrigo, de acciones del gobierno estatal que pudieran influir negativamente en la imagen del alcalde, porque son obras del Estado,
el tema del transporte es uno, el tema del ordenamiento de la ciudad, gente, ¿no? La gente de la ciudad sí sabe, por ejemplo, cuando habla de gobierno, ¿tú crees que distinga al panista, al priista, al perredista o algo? O al morenista. Y me refiero a eso, Claro. porque me he topado mucho con que para ellos todos son iguales. Exacto, ¿no? O sea, y creo que das pie a tu comentario para salir un poco de la con todo respeto, que es bueno. Otra Además vez, lo hacemos con todo respeto. Más allá de tendencia o no, o de afecto o no, de afinidad partidista, nos puede poner en el centro de la discusión. Esto que tú señalas es un dato muy relevante en estudios de opinión pública. La autoridad más cercana que el ciudadano tiene para responsabilizar de las cosas que le afectan son la autoridad municipal. El ejemplo, y aquí lo hemos dicho con nuestra postura partidista, pero que en el centro de la discusión objetiva, ese es un tema que tiene que ver con las estrategias de comunicación. Estudios de opinión señalan, y el caso de Yucatán, de cualquier entidad del país que podemos revisar, señalan, por ejemplo, que en el tema del manejo de la pandemia, siendo un tema de responsabilidad federal, por ejemplo, el de las vacunas, la asociación de responsabilidades de la autoridad inmediata, no al gobierno federal. Esto está en la percepción de la gente. Es el tema del tercer componente del que hemos venido conversando, es la capacidad de cada partido de entender el humor social, de entender la postura de los ciudadanos ante problemas que le puedan afectar y cómo comunicas lo que es, lo que corresponde y lo que al final de cuentas debe de generar una percepción a favor de cada uno de los candidatos. Tercer componente que hemos venido analizando, capacidad estratégica de comunicar. Bueno, pues le agradezco mucho a Luis y a Raúl. Hoy sí no fuimos agarrados de la mano al prianato. Oye, el Prian. el Prian se agarró. Oye, a patadas, único, lo mi cual querido me da Raúl, lo gusto. único es que seamos Con todo observados respeto. internamente por Marco Cortés y Alejandro Moreno, de poder en riesgo esta alianza del PAN-PRI. Quiero decir que no creo que haya mejores representantes de su partido que Raúl Arceo del PAN, que Luis Sevilla del PRI. Pregúntale a los de mi partido. Pregúntale a los míos también. Y por eso están aquí en la revista, de verdad. los Habría que felicito. preguntarlos. ¿Me permites antes de terminar? Y si me permite, Raúl, porque es oportuno a quienes nos hacen el favor de seguir y que han observado esta comunicación que hay entre Raúl, Rodrigo y su servidor, y para que podamos tener contexto de lo que va a pasar en los próximos meses. Hay una amistad personal entre nosotros tres que no es impedimento de ninguna manera De que debatir desde una posición partidista como la de Raúl, diferente a la mía. A la de Rodrigo ni Raúl ni yo la hemos identificado, ¿verdad? Pero que al final de cuentas hace que esta mesa sea... Switchea dependiendo de quién. Como el Pero finalmente... Vean de qué color anda. Claro, y finalmente, Oye, será de acuerdo, quiero- Raúl, reconocerle a la revista pues esta oportunidad que nos dan de Muchas conversar, gracias. de debatir De dialogar. y desde luego también de afianzar lazos Muchas de amistad gracias. Oye, quiero respetuosa, ¿no? decirte que creo que además de felicitarles a ustedes dos, me felicito a mí porque por primera vez dice que debatan de verdad. Llevamos ya un buen rato haciendo este ejercicio y creo que hoy fue un día muy padre, muy especial. Le agradezco mucho a Raúl, a Luis, a José Moguel en los controles y a usted que nos está viendo y siguiendo aquí en la revista. Muchas gracias. Buenos días.